Hoy está con nosotros el doctor Fabián González. Él es fisioterapeuta y osteópata y nos va a hablar de los dolores de cabeza originados por problemas de cuello. Pero lo recibimos con este fuerte aplauso de esta multitud que está aquí en la cabina el día de hoy. Doctor, a ver si encuentra campito aquí hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Entre tanta gente. Y sí la hay. Nos están oyendo muchas personas, así que gracias por acompañarnos. No, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Doctor, ¿es muy común que los dolores de cabeza se originen por el cuello? Claro que sí. Es decir, tenemos que tener claro que hay múltiples causas de un dolor de cabeza, ¿verdad? De hecho, la Asociación Internacional de Cefaleas al día de hoy establece más de 300 tipos de dolores de cabeza, de cefaleas. Sin embargo, hay un porcentaje muy importante que esos dolores de cabeza vengan del cuello. De hecho, se habla de clasificar los dolores de cabeza en dos ámbitos muy importantes. Uno, las cefaleas, es decir, un dolor de cabeza primario y secundario. Los secundarios son los que son causados por otras enfermedades. Entonces habría que tratar esa otra enfermedad que es lo que le está dando el dolor de cabeza. Y los dolores de cabeza, las cefaleas primarias, son las que son benignas, es decir, no son tan graves, pero sí que son molestas. Y los dolores de cabeza causados por el cuello, principalmente entre lo que es la parte de atrás de la cabeza, lo que hablamos en salud del occipucio, y las primeras dos vértebras cervicales, es muy frecuente. Y ahí es donde la fisioterapia, de una forma no quirúrgica, no farmacológica, puede ayudar incluso hasta resolver al 100%. Imagínense, más de 300 o redondemos las 300 razones de posibles causas, claro, de dolor de cabeza. Si usted es una persona que padece de dolor de cabeza y sí, tal vez uno se autodiagnostica y dice, migraña o tal cosa, por favor envíenos su consulta, nos manda un par de características más que acompañan esos dolores y aquí le podremos guiar un poco con el doctor Fabián González hoy para que hagan sus consultas. Doctor, ¿qué señales pueden indicarnos que una persona tiene este tipo de dolor de cabeza causado por el cuello y no por migraña, no por un jalonazo, como dice uno, un aire, incluso para ponerlo en términos muy populares? Claro, muy buena esa pregunta que me haces, porque son cosas muy específicas la que nos dice estamos o no frente a un dolor de cabeza provocado por el cuello. ¿Cuáles podrían ser esas características? Es un dolor que es muy puntual, es muy exquisito, está en la parte posterior de la cabeza, entre el inicio del cuello y la cabeza, y además es muy característico cuando la persona quiere mover el cuello y no puede. De hecho, en consulta es muy frecuente que los pacientes le dicen, es que me siento como robotina, ya no puedo moverme, tengo que moverme en bloque, porque cada vez que me muevo, ahí hay dolor. Y es más característico cuando giran hacia un solo lado. Es decir, por ejemplo, vea, Doc, yo a la izquierda me muevo muy bien, pero quiero mover el cuello a la derecha cuando estoy manejando y no puedo. Ahí sí me duele, es un dolor que aparece al movimiento, en estos segmentos. Siempre que quiere mover el cuello, ahí va a aparecer. Ahí tiene que haber mucha restricción del cuello. Es curioso porque uno cuando siente dolor de cabeza va y busca su acetaminofén, ¿verdad? Poniéndolo en términos muy, muy caseros costarricenses, ¿verdad? Casi siempre en todas las casas hay pastillitas de acetaminofén o algún otro medicamento que le pueda a uno aliviar. Pero cuando es provocado por el cuello, ¿una pastillita de esas va a causarle una sensación de alivio o un alivio real, doctor? Mira, pasa lo siguiente, hay que entender, bueno, cefalea es solo dolor de cabeza, no sabemos la causa. Correcto. Entonces, cuando frecuentemente nada más nos tomamos una pastilla, la pastilla puede tapar, puede bajar el dolor, pero si un dolor de cabeza es causado por el cuello, hasta que no mejoremos la movilidad, porque insisto, en una cefalea cervicogénica, un dolor de cabeza causado por el cuello, va a caracterizarse por restricción del movimiento, le va a costar mover el cuello. Entonces es una causa mecánica, no tanto química. Entonces los fármacos pueden ayudar a bajar o a tapar un síntoma, sí, sin embargo no resuelven la falta de movimiento. Y ahí es donde es muy importante acudir a profesionales de la salud que estemos capacitados para evaluar, diagnosticar y tratar este tipo de problemas. Ok, bueno, 905-222, no, espérate, yo ya hice el cruce de cables con la línea telefónica de aquí y de Buen Día. 905,
Aquí está, ya lo alcancé. Recordad que estamos con el 57 000-915 para que nos puedan llamar y hacer sus consultas. Doctora, hay algo que me llama mucho la atención. A mí me pasa cuando yo hago ejercicios, sobre todo abdominales. Viera lo que me cuesta no tensar el cuello. Entonces, ¿cómo hace uno, en este ejemplo que pongo cotidiano mío, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para distinguir un dolor de cuello tensional versus uno que sea cervical propiamente? O sea, que proviene un poquito más, no sé si hay diferencia. Sí, ¿verdad? claro. Mira, es muy importante, ahí como lo estás mencionando, si nos duele el cuello cuando estamos haciendo otro ejercicio, como son los abdominales, por ejemplo, los tipo crunch que se llaman, que es el típico acostado y levantar la parte superior del tronco, ¿verdad? Y es ahí donde nos duele, habría que ver si es la técnica de ese ejercicio, la cantidad de repeticiones o cómo se está haciendo. De ahí que siempre es muy importante cuando estamos haciendo cualquier deporte o ejercicio, ser acompañados por un profesional en esa área. Ahora, ¿qué es más característico en las cefaleas cervicogénicas? Que es en el día a día, no puntualmente solo cuando hago abdominales. Por ejemplo, quiero salir de mi casa hacia el supermercado a comprar algo y tengo que girar la cabeza para ver si viene o no, ahí va a doler. ¿Tiene que ver esto con la famosa tortícolis que decimos nosotros, doctor? Mira, pues la tortícolis más que todo es una afectación de otros músculos del cuello, sin embargo, también van a restringir el movimiento. Entonces, a veces se nos puede confundir. Con mucha más razón, es importante siempre acudir a un profesional de la salud. Lo que a veces pasa es que la gente, lamentablemente, se acostumbra a vivir con el dolor, aprende a vivir con el dolor o piensa, esto ahorita se me va a pasar. Incluso en consulta yo he tenido pacientes que me dicen, no, yo a veces me perdonan la palabrilla que voy a soltar, me hago el tonto, ¿verdad? Es decir, no le doy pelota al dolor. Sin embargo, el dolor es un indicativo de que algo está pasando. Entonces, nunca debemos ignorar un dolor, porque si bien puede ser algo transitorio, benigno, podría ser el único síntoma de otra patología más grave, ¿verdad? Y siendo algo cotidiano, doctor, usted mencionaba el ejemplo, salí de la casa y de repente sentí que algo cambió. Esa primera sensación se da en cuello inicialmente o en cabeza, en esta zona, porque también pienso que a veces uno jala bolsas del supermercado o ir a la feria es todo un reto fitness. Más si uno lleva piña y kilo de papas y todas esas cosas pesaditas, ¿verdad? De repente las pone en el piso, lo va a levantar o una cajita y a ver, claramente espalda puede sufrir, otras partes del cuerpo, pero un jalonazo que llama uno se podría sentir y dónde primero que tenga relación con el tema de hoy. Claro, cuando hacemos algún esfuerzo físico, como lo mencionas, de alzar una caja, las bolsas del súper, de la feria, puede dolernos el cuello, sí, sin embargo ya sería otro tipo de cefalea, que también es muy frecuente, que es la cefalea tensional. Por alzar algo pesado, las bolsas de súper, un niño, un bebé, no debería dar una cefalea cervicogénica. La cefalea cervicogénica es más característica cuando queremos mover, girar el cuello hacia los lados, como cuando decimos no, como cuando volvemos la cabeza hacia un lado para ver si viene un carro, ¿verdad? Si algún niño nos llama la atención y volvemos a ver, o si es una educadora y tiene que estar viendo niños y quiso mover el cuello y ahí le dolió. Además, es muy característico que es un dolor como punzante. Los pacientes suelen decir, me duele aquí, pero como por dentro. ¿Se siente frío o caliente? No va tanto característico con una temperatura, sino que me duele el cuello, pero profundamente. Yo me toco y no me duele, pero ahí siento el dolor. Y cuando giro, ahí me aparece. Por aquí nos envían una consulta. Dice, Nati, a mí no me duele la cabeza, pero en el cuello me traquean las vértebras cuando siento un malestar al movimiento del cuello. ¿Verdad? Algo que me imagino cualquier movimiento que hagamos, a veces uno siente clac y se me quita. No, dice, ok, siento el malestar y el movimiento del cuello se me quita. ¿Esto será normal? Nos pregunta nuestro amigo que nos escribe este mensaje y esto me da pie, doctor, a también complementarlo con las famosas prácticas a veces de, como en las manos, sacarnos las mentiras. Crujirse el cuello. Crujirse el cuello. Lo hacen algunos solitos, otros van a un quiropráctico, a un fisioterapeuta, reflexólogo. ¿Qué hay de estas prácticas? Claro, muy buena esa pregunta de la persona que nos escribe y hay que tener ahí claro lo siguiente con lo que veníamos hablando. Lo que menciona ella, que no le duele, entonces está
Siempre que tengamos dolor hay que acudir sí o sí. Nunca hay que ignorar un síntoma como el dolor. Ahora bien, en lo que son los ruidos del cuello están las clásicas mentiras, que mucha gente puede mover el cuello y le suenan, o incluso una persona le puede crujir a otro el cuello, le mueve la cabeza para un lado y para otro, le suena. ¿Eso es peligroso? ¿Eso es seguro? Depende. ¿De qué depende? Primero, si te lo va a hacer otra persona, ¿qué atestados tiene la otra persona? ¿Es un profesional de la salud o no? Claro. Porque cuando se va a hacer una manipulación del cuello, eso se le llama manipulación de alta velocidad y corta amplitud. Si es una persona que te ha evaluado previamente, que te ha escuchado, ha hecho una historia clínica, te ha evaluado, ha sacado del tiempo para ver la posible causa y aún así considera que es necesario hacer una técnica, pues bueno, es un poco más seguro que versus que te la haga un amigo, que uno mismo se los esté haciendo. Ahora, en el caso de la persona que escribe, si cuando siente un malestar, mueve el cuello, le suena la famosa mentira y se le alivia, esto es un indicador claro de que hay un problema mecánico. Ahora, ¿de qué tipo? Habría que ser evaluado específicamente por un profesional de la salud, pero mecánicamente algo ahí está pasando. Ahora, algo muy característico también que pasa en muchos adultos mayores, otros que no son tan mayores, es que nos dicen que les suena como cáscaras de huevo, como hojas secas machucando. Eso frecuentemente pasa en las articulaciones cuando hay un proceso de desgaste. Entonces, ahí hay que ver el estilo de vida que la persona ha tenido o que está teniendo, ¿verdad? Porque si pasa mucho rato en una sola posición, ya sea frente a una computadora, la gente que pasa muchas horas, por ejemplo, manejando, en un carro, en el taxi, en el Uber, en lo que sea, si pasa mucho rato en una sola posición, hay que tener cuidado y en cualquier trabajo es muy recomendable, claro, hacer pausas activas, ¿verdad? De hecho, doctor, nos preguntan también si hay algún tipo de vínculo, digamos, para ahora vamos a entrar ya más a la parte de remedios, pero ya que nos entra la pregunta aquí al WhatsApp, si hay alguna esperanza de aliviar este tipo de dolores con la acupuntura o la quiropraxia, ya está vinculado. Sé que es como un área un poquito aparte de la suya y esto puede generar incluso a veces posiciones polarizadas. Pero ¿qué nos puede decir usted al respecto para nuestro amigo o amiga que nos envía la consulta? Claro, como bien menciona, soy fisioterapeuta, osteópata y ese será mi abanico de tratamiento. Sin embargo, en lo que es la quiropraxia, acupuntura o cualquier otra práctica, es muy importante ver quién es el profesional que está detrás. ¿Qué atestados tiene? Hoy en día incluso los colegios profesionales, por ejemplo con la acupuntura, tienen requisitos de quién sí y quién no debe practicar acupuntura. Debe tener ciertas formaciones que sean que se puedan verificar si es cierto o no, que la persona sabe del tema y puede tratarlo. Ok, bueno, pues muy bien aclarada esta duda. Continuamos entonces ahora abordando cosas cotidianas, doctor. La manera en la que nosotros nos alimentamos, por increíble que parezca, tiene relación, amigos, con esto, me lo decía el doctor ahora durante la pausa. ¿Por qué nuestra alimentación va también a influir un poco en una posible causa de estos dolores de cabeza por cuello? Claro, qué bueno que lo mencionas porque sin duda alguna somos lo que comemos. Así como los terapeutas físicos siempre decimos el movimiento es vida y es muy importante estarse moviendo, pausas activas y demás, por supuesto que lo que comemos puede incluso desencadenar crisis de dolor. Por ejemplo, es muy frecuente que gente que come chocolate, vino, incluso algunos quesos, les puede generar una crisis. Depende del tipo de alimentación, sobre todo si la persona, aparte de ser sedentaria, ¿verdad?, come muchas cosas muy grasosas, muy saladas, por mucho tiempo. Es decir, si el estilo de alimentación no es el adecuado, esto evidentemente es muy frecuente que además genere una irritación, una inflamación en el abdomen, ¿verdad? A veces en la consulta, cuando yo hago la entrevista a mis pacientes y les pregunto, gastritis, colitis, y me dicen, ay, sí, claro, vea, yo todas las itis y estreñimiento y aquí y allá, y uno les evalúa el abdomen y está muy inflamado. Eso puede repercutir en generar muchos tipos de dolores, no solo las cefaleas, pero ¿por qué podría tener relación lo que comemos con un dolor de cabeza? Pues bien, tenemos que saber que el estómago, el intestino grueso, delgado y muchas partes de las vísceras, las estructuras que tenemos en el tronco,
están inervadas, es decir, hay un nervio que les da vida, que se llama el nervio vago, pero trabaja un montón, ¿verdad? Sí, siempre escuchamos decir eso y es muy gracioso. Lo que pasa con el nervio vago es que es un nervio que sale del cráneo por la parte de atrás y va desde el occipucio hacia abajo, dando vida a diferentes estructuras. Entonces hay que saber que los nervios son carreteras de información. Entonces si la persona padece mucha gastritis, colitis, estreñimiento, además es sedentario, es muy frecuente, o tiene sobrepeso, es muy frecuente que eso sea una de las causas que irrite todo el cuerpo y genere estos dolores. Otra práctica muy cotidiana, y todo el mundo va a levantar la mano, el uso del celular, doctor, y los dispositivos electrónicos. A veces no nos damos cuenta de cuántas horas pasamos pegados al celular con una postura inadecuada. Este tipo de posturas sin duda nos causan una molestia. Pero cuando esto puede volverse una molestia, pasar más bien de ser molestia pasajera a molestia crónica si no lo atendemos. Claro, ahí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. El cuerpo fue hecho para moverse. Entonces, generalmente en la salud solemos decir que no hay posturas inadecuadas. Sin embargo, lo que sí hay muy frecuentemente es el exceso de una postura. Por ejemplo, abusar del teléfono sí podría ser una causa de dolor porque abusas mucho tiempo de en qué posición estás. ¿A cuánto no nos ha pasado? Voy a ver las redes sociales, voy a ver alguna aplicación, unos 10 minutitos, son las 10 de la noche, voy a ver un minutito. Y cuando reaccionamos, ya son las 2, las 3 de la mañana. Incluso hay gente que ve series, películas en el teléfono. Correcto. Ahí sí ya abusamos. Cuando abusamos de mucho tiempo en una sola postura, que es el cuello hacia adelante, es decir, la flexión del cuello, el cuello hacia adelante, ahí sí ya podría esto empezar a generarnos problemas musculares que nos pueden llevar a un dolor de cabeza. ¿Hay algún tipo de estiramiento casero, prudente, doctor, que nos ayude a aliviar este tipo de molestias? Yo recuerdo, y es algo muy, muy común, uno lo ve en niños. Es que por un tiempo yo di clases de danza y de ballet a niños, hace mucho. Amigos, yo he hecho de todo en esta vida, honrado, eso sí, pero es muy vacilón porque cuando, y me pasó también cuando estudiaba danza y ballet, que a uno le decían, estira el cuello, y uno hace así. Ok, para los que no nos ven, lo que hace es que sube la barbilla, como elevando la mirada al cielo. Cuando una profesora muy extraordinaria que llegó a mi vida de ballet me corrigió y me dice, no, pero es que estirar el cuello no es subir la barbilla. Y yo, mira, no me he dado cuenta de eso. Le invitan a uno a hacer un estiramiento que más bien uno siente que está bajando. La barbilla. Es como que si las cervicales las tratara de hacer, digo yo que como hoy estas culturas africanas que utilizan muchos aros en el cuello, ¿verdad? ¿Hay algún tipo de estiramiento que podamos tener de manera consciente como una herramienta para que cuando estamos usando el celular, que lo vamos a hacer, viendo el televisor, de repente digamos, uy, pausita para hacer ese estiramiento sin poner en riesgo otras partes o grupos musculares? Excelente pregunta. Claro, hay muchas cosas, ejercicios o movimientos que podemos hacer hasta cierto punto de forma segura en la casa. Antes de tratar de dar alguna recomendación, ¿verdad? Muy importante a todas las personas que nos están escuchando, cualquier ejercicio que escuchen en radio, vean en internet o algún amigo, el que sea, les recomiende, les provoca dolor, mareos o náuseas, inmediatamente hay que suspenderlo. Los ejercicios o los estiramientos no deben de generar síntomas negativos, como lo es el dolor, los mareos o las náuseas, ¿verdad? Puede uno sentir el músculo un poquito más tenso, más no dolor. Muy buenos los dos ejemplos que mencionabas, porque los dos funcionan, pero para cosas diferentes. Es decir, ese que te mencionaba tu profesora, yo ese se los recomiendo muy frecuente a mis pacientes, que estén acostados, boca arriba, sin levantar la cabeza del colchón. Para los que no están solo escuchando, sin levantar la cabeza del colchón, tratar de llevar el mentón hacia el pecho. Incluso en algunas disciplinas a esto se le llama un doble mentón. Entonces, están en la cama, acostados, boca arriba, una posición completamente segura, y tratar de llevar el mentón hacia el pecho sin levantar la cabeza. Hacer un doble mentón, eso nos podría ayudar a estirar la parte de atrás.
Hay muchos más, pero evidentemente tienen que ser específicos para cada persona. El primero que mencionabas también es correcto. Lo importante, que no duela, que no maree, que no dé náuseas, de hacer la cabeza hacia atrás para también estirar toda la parte de adelante. Que si bien los músculos de adelante tal vez no son el tema puntual de hoy, pero sí van de la mano, ¿verdad? Porque el cuerpo es uno solo y todavía más cuando estamos hablando del cuello. Todo lo que pasa adelante también puede repercutir en la parte de atrás. Usted mencionaba el colchón y aquí alguien preguntó acerca del uso de las almohadas. ¿Qué tanto nos puede influir voy a decir ropa de cama, pero realmente más que la ropa es este tipo de accesorios que ahora hay muchos en el mercado? Claro. Uno ve unos cilindros, uno ve los que se usaban para embarazadas, el bastón, que ahora la verdad cualquiera los puede utilizar. ¿Cuál es la postura idónea, doctora, al dormir? ¿Y cuál es el tipo de almohada idónea también? Muy buena pregunta y ahí voy a comenzar con lo siguiente. Más que la almohada, la altura de la almohada. ¿Cómo así? Frecuentemente, si la persona usa muchas almohadas para dormir, está generando que el cuello pase muchas horas, si está acostado, por ejemplo, boca arriba, muchas horas con el cuello adelantado, lo que en salud decimos una flexión del cuello. Y volvemos a lo que hablábamos al inicio. Estamos en una sola posición mucho rato. Ahora, de estar acostado boca arriba a estar acostado boca abajo es cuando más cuidado tenemos que tener. ¿En qué sentido? Per se, estar acostado boca abajo no es el problema. El tema es que en la casa, evidentemente en el colchón, tenemos que girar el cuello para un lado o para el otro, porque si no nos ahogamos. Y pasar mucho rato con el cuerpo girado, rotado, ya sea tanto a la izquierda como a la derecha, también podría dar un problema. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Uno, que no sean muchas almohadas. A veces se suele recomendar más la postura de medio lado, pero atención, cuando estamos acostados de medio lado, ¿cuál es la altura que se aconseja para la cabeza, para no padecer de probables dolores? Pues que sea un espacio, una almohada que quite el espacio de la oreja al colchón de la cama. No dormir sin almohadas, porque esto nos podría generar mucha tensión o comprimir otro lado, ni dormir con exceso de almohadas cuando estamos acostados de medio lado. Insisto, que sea una almohada, la altura que quite el espacio entre la oreja y el colchón. Eso es muy importante. Y una cosa, doctor, este espacio entre oreja y colchón a veces va a estar determinado por... Es que lo digo porque yo lo noté ayer en mí. Me voy a confesar. A veces uno se joroba un poquito cuando duerme. Entonces eso achica esta distancia. A ver, por supuesto que uno se relaja durmiendo y no va a dormir erguido como si fuera una momia, ¿verdad? Claro. Pero deberíamos de tal vez tener conciencia de ello, de cuál postura adopta la espalda si nos acostamos, por ejemplo, de medio lado y hacemos este movimiento de encogernos un poquito. Sí, hay que estar consciente de la postura y sobre todo cómo me siento por la mañana. ¿Descansé? ¿El sueño fue reparador? ¿O me desperté más cansado de cómo me acosté? Eso es muy importante, porque hay veces que nos levantamos y uno se siente peor, que me cayó el mundo encima y no quiere nada, ni los buenos días, ni nada, y es martes por la mañana. O sea, todavía falta buen parte de la semana. Sí. Entonces, el cómo despertamos, el cómo dormimos, la calidad del sueño es muy importante. Bueno, en este tema se las trae, porque hoy hablamos de dolores de cabeza provocados por el cuello, pero ve que todo está interrelacionado. Vamos a ver si un día esto logramos agendar y pescar a mi queridísimo Freddy Enríquez para que venga al programa a hablar de los dolores de cabeza, pero ya desde el punto de vista neurológico. Entonces, ya para cerrar, doctor, ¿a quién acudir? Puede ser neurólogo, puede ser fisiatra, puede ser osteópata. ¿Cuál es su recomendación para esas personas que están agobiadas por esa molestia en la cabeza? Cualquier persona que se haya sentido identificada con los dolores, la restricción del movimiento o alguno de los temas que hoy hemos hablado, es muy importante que acuda al sector de salud que sea debidamente colegiado. Eso es lo más importante, ya que si va hacia un médico general o algún especialista, como sí, claro, puede ser un neurólogo, un médico fisiatra, un médico de cabecera, pero que sea alguien debidamente colegiado y titulado, o bien, claro, un fisioterapeuta y un osteópata. Perfecto. ¿Dónde lo podemos localizar, doctor? Bueno, en mi caso me pueden conseguir, yo tengo 2 consultas, una en Cartago al 2552-6027 y en San José en el segundo piso de la Torre Omega, a la par de Clínica Bíblica Sede Central. Perfecto. Él es el doctor Fabián González, fisioterapeuta y osteópata. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes, más bien. Estás a solo un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal para más contenidos.